Buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, amigos que me están escuchando en esta hora. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga a su familia. En esta preciosa mañana vamos a estar estudiando un texto bíblico que está en el libro de Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Entonces leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y se le acercaron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué os acobardáis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué clase de hombre es este, que aún hasta los vientos y el mar le obedecen? Bueno, le damos gracias al Señor por esta palabra. Mi querido amigo, mi querido hermano, esta palabra que acabamos de leer es una palabra que se hace realidad en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no pasamos por lucha? ¿Cuántos de nosotros no pasamos por pruebas? Definitivamente todo ser humano pasa por eso, porque esto es un proceso natural en la humanidad. Pero entonces comencemos a ver este panorama que comienza a reflejarnos el texto bíblico. Eh, el tema que le puse a esta breve reflexión es la voz de Dios en medio de la tempestad. ¿Por qué la voz de Dios en medio de la tempestad? Porque la voz de Dios es real, porque la voz de Dios trae vida y trae tranquilidad para las personas. Entonces, vemos de que la narrativa bíblica aquí nos está presentando un panorama y una situación, un evento bastante caótico que estaban viviendo unos discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los discípulos del Señor, los que le habían seguido para entrar en aquella barca. El libro de Marcos nos puede complementar este pasaje. Dice que Jesús había despedido a una multitud y que de hecho en medio de esa multitud Jesús había hecho milagros, había hecho sanaciones, de manera que Jesús pues estaba cansado y el propósito de subir a esa barca con sus discípulos era de cruzar el lago o el mar de Galilea para llegar al otro lado. Entonces este es el panorama que comienza a desenvolverse en este texto bíblico. Definitivamente vemos que en medio de todo esto los discípulos se encontraron en un momento caótico, en un momento difícil para ellos, porque se vieron envueltos por el mar, el barco se estaba hundiendo, dice la Biblia, los vientos comenzaron a rugir, por decirlo así, ¿sí? Un momento de ansiedad, un momento difícil para ellos, un momento en que literalmente comenzaban a ver la muerte en medio de sus ojos. Por eso el versículo 26 y 27 nos dice que ellos se acercaron a Jesús y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Los discípulos se sentían agobiados, los discípulos se sentían comprometidos y se sentían que estaban perdiendo todo en ese momento. Digamos que este evento natural les confrontó la fe. Entonces vemos de que esto es un proceso por el que muchas veces nosotros pasamos en la vida, muchas veces nosotros pasamos por dificultades, pasamos por pruebas, pero en medio de todo eso tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que reconocer nuestro valor en medio de Dios y reconocer que el Señor no nos va a dejar morir y no nos va a dejar ahí a la deriva. Entonces vemos de que esta es una situación que puede crear ansiedad en el ser humano. En un momento en que se encontraban en alta mar, vean mis hermanos, de pronto el que no tenga mucho conocimiento, que nunca ha tenido una experiencia en el mar, puede decir: bueno, pero yo sé nadar y puedo llegar a la orilla rápido. Definitivamente no es así, mis hermanos. Encontrarse en la alta mar es una situación bastante complicada, porque verse usted solo, verse usted rodeado de agua, agua a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, y ver usted que no tiene salida, que no tiene por dónde, no ve una luz de esperanza en ese momento, y aparte cuando el viento coge el agua del mar y levanta esas olas, el mar genera un ruido pero bastante temeroso que en una situación de esa hasta un incrédulo comienza a clamarle a alguien, ¿sí? Porque es una situación bastante comprometedora y es una situación en la que
las emociones negativas comienzan y inundan al ser humano. Entonces, ¿cuáles son nuestras actitudes en medio de todas estas dificultades? Pues definitivamente, por lo general, siempre presentamos actitudes negativas. Y claro, esto va a ser natural en el ser humano porque esto hace parte del procedimiento y esto hace parte de nuestro crecimiento progresivo en el Señor. Pero resulta y pasa que esto es lo que nos está pintando la narrativa bíblica. Los discípulos del Señor se vieron envueltos en medio del mar, se vieron que el barco estaba hundiendo, comenzaron a confrontar su fe, comenzaron a ser confrontados su confianza y por eso ellos acudieron al Señor. Pero vemos también de que en medio de toda esa dificultad, en medio de todo ese problema, Jesús estaba durmiendo, ¿sí? Y estas personas le gritaban a Jesús: Señor, sálvanos que perecemos. Me encanta porque Jesús no se levanta por una opresión de la naturaleza, no se levanta por una opresión de lo que los está rodeando, no. Jesús se levantó por los gritos de esta persona. Jesús se levantó por el auxilio que estaban pidiendo esta persona. Entonces me encanta porque Jesús se levanta y con el solo hecho de decir unas palabras, de reprender al viento y al mar, todo se calmó, todo fue tranquilidad. Desde luego que el Señor se quejó en un momento porque les dijo: ¿por qué tenéis miedo? Dicen otras versiones. Esta dice: ¿por qué os acobardéis, hombres de poca fe? El Señor reconoció que en ese momento ellos se dejaron llenar de angustia, se dejaron llenar de temor y su fe fue confrontada. Muchas veces nosotros nos vamos a llenar de angustia en medio de alguna circunstancia. Por ejemplo, lo que estamos pasando o lo que se está pasando en esta pandemia. Muchos hermanos, hermanas, amigos han quedado tristes, se han visto envueltos en situaciones muy complejas, se han visto dificultades académicas, dificultades económicas, dificultades sociales, dificultades entre las familias. Y entonces todo esto comienza a generar un caos para las personas. Comienzan comienzan como que a verse en ese mar donde no hay salida, comienzan a verse en ese mar donde los vientos cogen y comienzan a zarandearlos y ellos dicen: no podemos, no puedo, dicen muchos, ya no puedo más, ya qué sentido tiene seguir viviendo si estamos encerrados y si salimos estamos propensos a contagiarnos del COVID-19. Pero entonces en medio de todas esas circunstancias, en medio de todos esos problemas, Jesús se levanta y Jesús dice: calma tiempo, calma toda la mar. Y de una vez primera todo se calmó. En otras palabras, Jesús les trajo tranquilidad a estos discípulos. Jesús vio que los discípulos estaban angustiados. Jesús vio que los discípulos se sentían frustrados, pero Jesús no los dejó padecer. Jesús no los dejó morir. Mi querido hermano, mi querida hermana, confiemos en el Señor, confiemos en el poder de Dios que es mayor a las leyes naturales. Confiemos de que el poder de Dios no nos va a dejar perecer. Confiemos de que Dios no nos va a dejar morir en medio de una prueba, en medio de una dificultad. Sí, todos pasamos por pruebas, pero tenemos que reconocer que como creyentes tenemos que confiar en el Señor, tenemos que aprender a reconocer nuestro valor en el Señor. Porque cada uno de nosotros tenemos un valor para el Señor. Y estos discípulos Jesús reconoció que ellos tenían un valor para Dios. Y el valor es que ellos tenían que seguir expandiendo el Evangelio, seguir expandiendo la palabra de Dios. Por eso Jesús no los dejó padecer, sino que Jesús trajo tranquilidad, trajo paz, trajo bondad para su vida, aunque su corazón estaba turbado, Jesús calmó su corazón y su ansiedad. Mis queridos hermanos, hermanas, el Señor tiene el poder para tranquilizarnos, el Señor tiene el poder para tomar una situación complicada y hacer de ella paz y tranquilidad en nosotros en medio de esa situación. Pero es necesario que aprendamos a confiar en el Señor. Es necesario que aprendamos a reconocer nuestro valor en las manos de Dios. Reconocemos que tenemos fe y esa fe tenemos que ir cultivándola día tras día, ¿sí? En medio de las luchas que pasamos, porque ahí es cuando nos comenzamos a forjar, ahí es cuando más se forja nuestro carácter tanto espiritual y nuestra madurez en el Señor. Entonces la invitación en esta mañana, mi querido amigo, mi querido hermano, es que confiemos en el Señor, ¿sí? Confiemos en la voz de Dios en medio de la prueba, en medio de la tempestad. Confiemos en la voz del Señor, en el poder de Él en medio de las dificultades. Porque repito, todos pasamos por dificultades, pero el Señor tiene el poder y la autoridad para librarnos de todo esto. Entonces les doy aliento en esta mañana, mis queridos amigos y hermanas, de que si estamos pasando por momentos de dificultad, de tribulación, si estamos pasando por la tempestad como se vieron envueltos tus discípulos, confiemos en el poder del Señor.
porque Él es el único que puede sacarnos de esa situación donde está usted, de esa situación donde estoy yo. Él es el único que puede darle tranquilidad a su familia. Él es el único que puede darle tranquilidad a mi familia. ¿Sí? Él es el único que puede aparejar los caminos en la vida del hombre. Entonces reconozcamos esto, reconozcamos que nuestro Dios es poderoso, que la palabra de Jesús es poderosa, que la voz del Señor es poderosa y que solamente en Él podemos encontrar esa paz y esa tranquilidad que merecemos todos. Entonces, con esto me despido y les dejo esta invitación y los aliento a seguir en este caminar del Señor. Que Dios los bendiga y que bendiga a sus familiares. Hasta la próxima.